Ahora vamos a ver el epitelio de la córnea. Entonces, primero vamos a poner las capas de la córnea. Tenemos la primera capa, va a ser el epitelio corneal. La siguiente capa va a ser la membrana de Bowman. Esta es la membrana de Bowman. La siguiente capa va a ser el estroma. Esto es el estroma de la córnea. Siguiente capa va a ser la membrana de Descemet. Y luego vamos a tener el endotelio. Luego está el endotelio. Y en los siguientes videos vamos a ver mucho más específico cada uno de sus componentes. Ahorita vamos a ver el epitelio de la córnea. Entonces, si hacemos como un zoom del epitelio, vamos a encontrar una capa basal. Entonces, están las células basales. Esas son células columnares. Ya en videos anteriores vimos los tipos de epitelios que tenemos. Esas son células columnares. Y todo el epitelio consiste más o menos como de 5 capas de células. Entonces está la capa basal, luego están otra capa, así, luego otra capa, 3, 4, 5, así. Son de 5 a 6 capas de células epiteliales, lo que conforman el epitelio. Y esta es la capa basal, o digamos son las células basales, esas que son células columnares, y el núcleo de las células columnares es un núcleo como redondo. Entonces el núcleo lo ponemos en otro color, así. Ahora, conforme las células se van regenerando, o sea, las células basales se van a ir diferenciando, así, y la célula va ascendiendo. Ya sabemos que está la célula, y cuando se duplica, salen dos. Sale una y sale otra. Una célula se va a quedar aquí, ocupando la capa basal, y la otra va a ir ascendiendo, se va a ir diferenciando. Y conforme la célula que nació de aquí, de la célula basal, se va diferenciando, van a ir pasando dos cosas principalmente. Una, van a ser cambios en el núcleo, que es el núcleo se va a hacer más pignótico, o sea, más oscuro, más chico, y se va a aplanar. Entonces el núcleo va a estar más denso, vamos a ponerlo de un color más denso, más oscuro y aplanado. Así. Y las células pasan de ser columnares, como esta, a ser planas o escamosas. Entonces estas células ya son escamosas. Y como vamos a tener pérdida de organelos citoplasmáticos, o sea, la célula tiene muchos organelos. Aquí tenemos el núcleo, pero aquí tenemos los cromosomas, tenemos el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, tenemos lisosomas, tenemos peroxisomas. Conforme la célula va ascendiendo, de aquí a acá, se van a ir perdiendo los organelos citoplasmáticos. Se van a ir perdiendo. O sea, vamos a tener una disminución de la actividad metabólica de la célula cuando pasa de ser una célula basal a ser ya una célula de la superficie. Entonces, digamos, eso es como la primera parte o diferencia entre la primera capa del epitelio, que es la capa basal, comparada con la última capa, que ya van a ser células camosas. Ahora, específicamente el epitelio de la córnea, como son capas, se llama epitelio estratificado escamoso, solo las basales son columnares, y no tenemos queratina, entonces es un epitelio no queratinizado, estratificado escamoso. Ese es el epitelio. Ahora vamos a ver, tenemos el grosor del epitelio de la córnea, son como 0.5 micras, más o menos. Y vamos a tener, milímetros. Y vamos a tener las células que están en la unión limbo
corneal. Vamos a ponerlas. Entonces ponemos, aquí está la esclera, córnea, esclera. Entonces la primera capa es la esclera, que se continúa con la córnea. Y la unión de la córnea con la esclera, esa es la unión córneo-escleral o limbo-escleral. Entonces, aquí tenemos las células, las stem cell o células madre, aquí. Entonces, es de esta zona, de la zona córneo-escleral, de donde van a nacer las células del epitelio de la córnea que se van a regenerar. De aquí. Ahora, estas células, aparte de que son las células que regeneran al epitelio cuando se daña, también funcionan como una barrera en donde impiden que células de la conjuntiva lleguen a la córnea. Entonces, ya en videos anteriores tenemos la conjuntiva, que viene así. La conjuntiva es tejido conectivo y es como una capa que cubre al ojo. Conjuntiva. Así. La conjuntiva no toca la córnea. Pero tenemos las células de la unión córneo-escleral. Esas células impiden que células de la conjuntiva entren o ganen acceso a la córnea. Entonces así tenemos como separadas las poblaciones de células. Unas células son las de la córnea, otras células son las de la conjuntiva. Y hay veces en donde tenemos daño al epitelio de la córnea, tenemos daño aquí a las células que están en la unión córneo-escleral, y entonces no se previene la unión de las células de la conjuntiva con las células de la córnea, y entonces tenemos invasión de la córnea con células de la conjuntiva, y esto hace que tengamos lo que se llama conjuntivalización, en donde la córnea ahora se va a hacer vascular. O sea, la córnea es una estructura que no tiene vasos sanguíneos, es una estructura avascular. ¿Y cuando sucede esto? Cuando tenemos células que empiezan a migrar de la conjuntiva a la córnea, empezamos a tener vascularización de la córnea. Y esto hace que el paciente tenga disminución de la agudeza visual, o sea, pérdida de la visión, y sensación de cuerpo extraño, o sea, se va a sentir rara la córnea. Recordemos que tenemos inervación en la córnea. Entonces, eso es conjuntivalización, cuando las células que están en la unión córneo-escleral no impiden el paso de las células de la conjuntiva a la córnea. Entonces, epitelio corneal es la capa, digamos, más externa, es la capa más externa de la córnea. Tiene más o menos 5 a 6 capas de células. Las primeras son células columnares con núcleo redondo, y estas van a ser las que dan lugar a las otras células que van a ir ascendiendo, que ya son células escamosas, y como están en capas son células, o es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado porque no tenemos queratina, como es el caso de la piel. Y el núcleo aquí se hace más plano y pignótico, o sea, más oscuro. Y conforme la célula pasa de aquí a acá, vamos perdiendo actividad metabólica y perdemos los organelos citoplasmáticos. Las células que regeneran la córnea están aquí, en la unión córneo-escleral. Y de hecho la capacidad de regenerar la córnea es como 7 días. O sea, si se daña el epitelio de la córnea, en 7 días se regenera el epitelio más o menos a partir de estas células. Y esas células impiden el paso de células de la conjuntiva a la córnea. Si tenemos daño a este, digamos, proceso o esta barrera de células que impiden el paso de aquí a acá, tenemos conjuntivalización, que es células de la conjuntiva invaden a la córnea y el paciente tiene pérdida de la visión y sensación de cuerpo extraño. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.